Durante décadas, el mundo creyó que el vuelo tripulado comenzó en 1903, en una playa desierta de Carolina del Norte, a manos de 2 ciclistas estadounidenses. Los hermanos Wright. El Kitty Hawk se mantuvo en el aire durante 12 segundos, y así se escribió la historia. Pero en el siglo IX, en el sur de la España actual, en la ciudad de Córdoba, un hombre ya había subido al cielo. Había fabricado alas, de seda y plumas de águila. Había saltado desde el borde de una colina. Y durante unos minutos sin ningún motor, confiando solo en el viento, se mantuvo en el aire. Para aquella época parece realmente imposible, ¿verdad? Su nombre era Abbas Qasim ibn Firnas. Y lo que logró aquel año no fue solo un vuelo. Fue el primer paso que cambió la creencia de la humanidad sobre el cielo. Mientras los hermanos Wright ocupan la primera página en los libros de historia, Ibn Firnas quedó en una nota al pie. El cielo al que miró un sabio andalusí hace 1000 años nunca recibió la página que merecía. Esta es su historia. La historia de uno de los mayores descubrimientos de la historia y del hombre que lo realizó. Para entender lo que logró Ibn Firnas, necesitan entender su mundo. Año 850. Al-Ándalus alberga una de las civilizaciones más brillantes del mundo islámico. La ciudad de Córdoba es la urbe más grande y desarrollada de la Europa de la época. Con una población cercana al 1.000.000 de personas, París y Londres son todavía pequeños pueblos. En Córdoba las calles están empedradas, y se iluminan con farolas nocturnas. Hay grandes bibliotecas, hay hospitales, y lo más importante de todo, hay conocimiento. En esta ciudad la gente piensa, hace matemáticas, hace astronomía, hace filosofía. Los más grandes científicos del mundo árabe viven aquí. Y dentro de este entorno brillante, Ibn Firnas no es solo un nombre, es un genio que es poeta, músico, matemático, astrónomo e ingeniero. Pero entre todos estos talentos, hay algo que realmente hace diferente a Ibn Firnas. Cuando levanta los ojos y mira al cielo, se hace algunas preguntas, una pregunta que nadie se hacía en esa época: ¿por qué el ser humano no ha de poder volar? Pero ¿quién era este Firnas? Si nos lo preguntamos. Abbas Qasim ibn Firnas nació alrededor del año 810 cerca de Ronda, en una región montañosa de Al-Ándalus. Sabemos muy poco sobre sus antecedentes familiares. Pero es seguro que llegó a Córdoba a una edad temprana, y allí recibió lecciones de los más grandes sabios de la época. Aprendió teoría musical, escribió poesía, aprendió las sutilezas de la literatura árabe, pero no se conformó con eso. Estudió matemáticas y astronomía. Intentó comprender las leyes de la física, y en cierto punto se topó con una idea increíblemente avanzada para su tiempo: las leyes del movimiento. Ibn Firnas observaba a los pájaros. Durante horas, ¿qué hace un pájaro cuando vuela? Abre sus alas, corta el viento, el aire pasa por debajo de las alas y lo eleva. Simple. Pero detrás de esa simplicidad, hay una física profunda. Hoy a esto lo llamamos el principio de Bernoulli. El flujo de aire sobre una superficie crea una diferencia de presión. Y esta diferencia de presión produce una fuerza de sustentación. Ibn Firnas no conocía este término, pero observaba el principio. Y pensó: si las alas se fabrican de la manera correcta, el ser humano también puede volar. Esta idea en aquella época podría haberse equiparado con la locura. Pero en Córdoba, en esta ciudad donde se respetaba el conocimiento, Ibn Firnas encontró personas que se tomaron esta idea en serio. Los intentos de vuelo de Ibn Firnas no comenzaron con un único gran salto. Fue un proceso que duró años. Su primer intento tuvo lugar alrededor del año 852. Y este intento no fue un vuelo. Fue un salto en el que aprendió cómo debía saltar y cómo mantenerse en el aire, y tomó notas de la información para utilizarla al fabricar el ala. Desde el minarete de la gran mezquita de Córdoba, Ibn Firnas vistió una juba. La juba es una vestimenta árabe larga y de mangas anchas, pero la había modificado de una forma especial. Había atado varas de madera a sus mangas. La tela de la prenda se tensaba como un ala. Subió al minarete. Abajo la multitud, todo el mundo esperaba, porque Ibn Firnas había anunciado: hoy volaré. Saltó y ¿qué ocurrió después? La vestimenta se abrió como un paracaídas. El aire creó resistencia. La caída se ralentizó. Pero no fue un vuelo controlado. Permaneció en el aire por un breve tiempo, luego descendió, se lastimó un pie, pero sobrevivió. ¿Fue este experimento un éxito o un fracaso? Ambas cosas. Porque Ibn Firnas había demostrado algo. Con el material adecuado,
era posible ralentizar la caída. Pero no había control. No había dirección. Solo disminuía el riesgo de lesionarse al caer. Y Ibn Firnas quería más. No quería simplemente caer, quería volar. Iba a fabricar las alas con dos materiales principales: seda, plumas, y por supuesto, iba a utilizar las matemáticas. En los años posteriores al 852, Ibn Firnas trabajó en las alas. Durante años. Observó a las aves. Realizó cálculos. Probó materiales. No existía una ciencia llamada aerodinámica en aquella época. No había túneles de viento. No había simulaciones por computadora. Solo existía la observación y el cálculo. E Ibn Firnas los utilizó. Para el diseño de las alas, tenía que resolver 3 preguntas críticas. No sabía qué usar como material, pero debían ser tanto resistentes como permitirle volar como un ave. La solución de Ibn Firnas: seda, fina y ligera, pero no deja pasar el aire. Tensó la tela de seda sobre un esqueleto de madera. Cubrió las alas con plumas de águila y buitre. Las plumas reducían la fricción aerodinámica y hacían que la superficie fuera lisa. Al determinar la forma del ala, prestaría atención a varios puntos. Debía ser adecuada para un ser humano y no debía impedir el vuelo. Un ala plana no puede producir fuerza de sustentación. El ala debe ser ligeramente curva. El aire debe pasar más rápido por arriba y más lento por abajo. Esta diferencia de presión crearía la fuerza de sustentación y permitiría el vuelo. Ibn Firnas encontró esta curva estudiando las alas de las aves. No la calculó con exactitud. Pero dado que voló, debió calcularla correctamente. En la primera prueba, uno de los problemas principales fue que el control no estaba en manos de quien volaba, ibas a donde el viento te llevara. Este era el mayor problema. Las aves doblan sus alas, abren y cierran sus plumas, usan sus colas. ¿Cómo hará esto el ser humano? La solución de Ibn Firnas era limitada. Podía cambiar el ángulo de las alas moviendo sus brazos, pero no había cola, y esto más tarde se convirtió en un gran problema. Pasaron los años. Se realizaron los cálculos. Las alas fueron rediseñadas una y otra vez. Y finalmente, alrededor del año 875, Ibn Firnas decidió que estaba listo. Una colina cerca de Córdoba, en la zona de la Ruzafa, era el primer campo de pruebas de Ibn Firnas. Porque la colina recibe viento. Y el viento significaba fuerza de sustentación. Ese día la multitud se había reunido. Porque Ibn Firnas lo había anunciado: están los notables de la ciudad. Hay sabios, hay curiosos, todos esperan. Ibn Firnas se puso su vestimenta, alas de seda y plumas, el esqueleto de madera atado a sus brazos. Se veía serio, calma. Pero en su interior debía de haber una tormenta. Porque esto no era solo un experimento, era el examen de décadas de acumulación de conocimiento. Llegó al borde de la colina, sintió el viento, esperó un momento, luego saltó. Y las alas se abrieron, el viento pasó por debajo de las alas. Se generó la fuerza de sustentación. Ibn Firnas no cayó, permaneció en el aire, planeó como un planeador. Los testigos estaban asombrados. Porque esto era algo que nadie había visto antes. Un ser humano vuela en el aire con alas. No hay motor. No hay mecanismo. Había logrado esto solo con las alas y el viento. Vivía el placer de ser el primer ser humano en volar. Ibn Firnas permaneció en el aire durante unos minutos. Algunas fuentes escriben que duró más tiempo, pero no se conoce la duración exacta. Avanzó hacia adelante. Giró hacia un lado. Mantuvo la altura. Pero entonces surgió el problema. Las alas de Ibn Firnas estaban diseñadas para volar, pero no para aterrizar. ¿Qué hacen las aves al aterrizar? Pliegan sus alas hacia atrás. Bajan sus colas. Reducen su velocidad. Realizan un aterrizaje controlado. Ibn Firnas no tenía cola. Y esta era una deficiencia crítica. Había pensado en esto antes, pero no había podido realizar un diseño exacto en su mente, y además, no lo había visto como un gran problema. Durante el aterrizaje, las alas no pudieron frenar lo suficiente, la velocidad no disminuyó. Ibn Firnas aterrizó bruscamente, cayó sobre su espalda. Las alas se rompieron, durante un tiempo no pudo moverse. ¿No podía regresar? No. Estaba gravemente herido, sí, pero no había muerto. Y él era honesto. Años después, al hablar de este experimento, dijo:
Aprendí a volar pero no aprendí a aterrizar. Las aves aterrizan con sus colas. Yo intenté aterrizar sin cola. Ese fue mi error. Esta confesión distingue a Ibn Firnas de muchas otras figuras históricas. Aceptó sus errores. Y pudo dar la explicación técnica de ese error. Esta es la marca de una mente científica. Los hermanos Wright habían aprendido esta lección. Superficies de control, torsión de las alas, la cola. Volaron en 1903. Aterrizaron con éxito. Pero ese principio, Ibn Firnas lo había aprendido con su propio cuerpo 1000 años antes. La historia de Ibn Firnas no termina solo con el vuelo. Porque él, al mismo tiempo, estaba realizando otras revoluciones. Planetario. Ibn Firnas convirtió una habitación de su casa en el cielo. El techo estaba cubierto de estrellas. Se simulaban nubes, arcoíris y relámpagos. Los visitantes entraban en la habitación y veían el cielo nocturno. Este fue el primer intento de planetario conocido en el mundo. Hoy en día, hay planetarios en cada gran ciudad del mundo. Los niños aprenden allí sobre el cielo. Pero la primera semilla de esta idea estaba en la casa de un sabio en Córdoba, en el siglo IX. También realizó experimentos en cronometradores mecánicos. Ibn Firnas desarrolló dispositivos mecánicos similares al metrónomo para la medición del tiempo. En aquella época, el tiempo se medía con relojes de sol. No funcionaban en días nublados. Ibn Firnas buscó una solución mecánica. Utilizó sistemas de engranajes. Utilizó pesas. Y desarrolló un mecanismo que hacía clic a intervalos regulares. No era exactamente igual al metrónomo moderno. Pero la lógica era la misma. Medir el tiempo mecánicamente. Cristal transparente. Según los registros del geógrafo árabe al-Makari, Ibn Firnas logró producir cristal transparente a partir de arena y piedras. En aquel periodo, el cristal era una sustancia muy cara y rara. Se afirma que Ibn Firnas desarrolló este método. Pero las pruebas definitivas son discutibles. Todos estos inventos transmiten un mensaje. Ibn Firnas no fue solo un hombre que realizó un experimento de vuelo. Fue una mente que desafió los límites en todos los campos, que pensó diferente ante cada pregunta. ¿Por qué no se conoce hoy a Ibn Firnas? La respuesta a esta pregunta dice algo importante sobre la historia. Ibn Firnas vivió en el mundo islámico del siglo IX. Sus registros se escribieron en árabe. Y Europa, en aquel periodo, no registró sistemáticamente el desarrollo científico de Al-Ándalus. Incluso, en algunas épocas, lo ignoró activamente. ¿Por qué son famosos los hermanos Wright? Porque en esa época había fotografía, había cine, había periódicos. Y lo más importante, había noticias en inglés. Los medios occidentales pusieron la ciencia occidental en primer plano. Ibn Firnas tuvo testigos, tuvo registros. Historiadores como al-Makari y Muslim ibn Said al-Kitabi escribieron sobre él. Pero estas fuentes no fueron tomadas en serio por los académicos occidentales durante mucho tiempo. En 1976, se erigió una estatua de Ibn Firnas en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. En 2009, se le dio su nombre a un puente en Córdoba. En 2013, se nombró un cráter en la Luna como Ibn Firnas. Pero en la mayoría de los libros de historia, sigue siendo solo una nota al pie. Es difícil vincular directamente los trabajos de Ibn Firnas con la aviación moderna. Porque ha pasado un milenio. Faltan documentos. Las cadenas de transmisión son inciertas. Pero podemos decir esto. Ibn Firnas fue la persona que dio el primer paso experimental en la historia del vuelo de la humanidad. Y sin este paso, los siguientes quizás habrían tardado más. Antes de los hermanos Wright, George Cayley, 1804, Otto Lilienthal, 1891, y otros realizaron pruebas con planeadores. Y estas personas se basaban en los principios heredados por una Europa influenciada por la ciencia de Al-Ándalus. La curva de Ibn Firnas es el ancestro de los perfiles alares que utilizamos hoy, el ala delgada, el ángulo contra el viento, el cálculo de la fuerza de sustentación. Estas son cosas que Ibn Firnas descubrió intuitivamente. Y lo más importante, Ibn Firnas fue honesto sobre su error, se dio cuenta de la necesidad de la cola. Esta toma de conciencia se escribió en Córdoba en el año 875, y en 1903, en Kitty Hawk, los hermanos Wright lo resolvieron. A pesar de que hubo todo un milenio de por medio, Ibn Firnas sigue considerándose exitoso. Abbas Qasim Ibn Firnas murió en el año 887. Tenía 77 años.
Se dice que pasó los últimos años de su vida con dolor, debido a las lesiones en la espalda que sufrió tras su vuelo en el 875. Pero nunca se arrepintió. Porque él había demostrado algo: el ser humano puede mantenerse en el aire con alas. Esto no era una idea teórica. Era una realidad que puso a prueba con su propio cuerpo. Durante décadas, el mundo creyó que el vuelo comenzó con los inventores estadounidenses del siglo XX. Hasta que quienes investigaron la historia más a fondo descubrieron que, en el siglo IX, un sabio en Córdoba miró al cielo y se preguntó: ¿por qué no habría de volar yo? Tenía más curiosidad que medios, más visión que tiempo, más poder de observación que recursos materiales. Demostró que el problema nunca fue la tecnología. Demostró que el verdadero problema era el valor de mirar al cielo. Lo logró con alas de seda, plumas de águila y años de observación. Ibn Firnas no solo voló, colocó la primera piedra del camino hacia la aviación. Y aunque no se sepa quién colocó ese camino, el camino está ahí. En cada avión. En cada perfil alar. En cada cálculo de fuerza de sustentación. Y esta lección es más valiosa que cualquier patente, que cualquier premio. Porque cada vez que alguien dice, esto es imposible, cada vez que un ingeniero teme a algo que no se ha intentado antes, cada vez que alguien se pregunta, ¿cómo puedo hacer yo esto? El legado de Ibn Firnas estará allí para recordarnos. El ser humano puede subir al cielo. No porque sea difícil, sino porque un sabio en Córdoba ya lo intentó con su propio cuerpo en el año 875. Abbas Qasim, Ibn Firnas, 810 a 887. El hombre que miró al cielo hace 1000 años, y nos enseñó que los límites solo están en nuestra imaginación. No olviden darle a me gusta al video y comentar, además de suscribirse al canal para la continuación de los videos. Adiós.